Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. A partir de este momento, quedará detrás el estrés y el mal humor. Has llegado al sitio correcto, donde se combinarán el conocimiento y el entretenimiento. Nuestra única misión es hacer de este día el mejor de la semana. Yo soy Alfa. Yo soy Bravo. Esto es Chilangueando y juntos sentiremos la ciudad. ¡Comenzamos! Bien, pues buenas noches chilangos, guerreros águila, radioescuchas e internautas que nos sintonizan este martes 24 de noviembre, señores, se nos está acabando este noviembre, estamos ya en el mes número 11, a punto de terminar el 2020 también. Bienvenidos a un programa más de Chilangueando. Transmitimos completamente en vivo desde la hermosa Ciudad de México a través de Proyecto Radio MX con sentido social. www.proyectoradiomx.com, Facebook Live, la app para dispositivos Android. Las puedes descargar, escuchar las veces que quieras y llevar a todos lados con nuestros podcasts en iBooks. Yo soy Alfa, un orgulloso habitante de la ciudad de los Palacios, y voy a compartirte a través de mi voz las interminables bondades del corazón del único mundo. Como les decía, este es el último programa del mes de noviembre. A partir de las siguientes semanas, si mal no recuerdo, si las matemáticas y mi calendario no me falla, ya estaríamos en 1 de diciembre, señores. Ya pusieron su arbolito, ya fueron al Walmart por su arbolito, o qué es lo que están haciendo ya, porque en teoría el jueves, que es el Día de Gracias, y eso es como tradición, empiezan a ponerse los árboles de Navidad, aunque hay gente, tenemos vecinos que ya tienen su ruidito, sus canciones, las lucecitas, etcétera. Pero bueno, antes de continuar con este tema, quiero presentar pues nada más y nada menos a nuestro compañero en este viaje, que es precisamente nuestro psicólogo de cabecera, Omar Psycho Bravo Cabrera, psicólogo, tanatólogo y maestro en antropología. ¿Cómo estás? Queridísimo Alfa, muy buenas noches. Bien, gracias, contento, feliz de estar aquí contigo. Como es costumbre, disfrutando de lo que nos queda de noviembre y pues sí, sufriendo a la gente que ya le da la fiebre navideña, que tiene efectos muy particulares de los que siempre he sido particularmente crítico, pero órale va, gócenla, Ajá. Cámara. Entonces, que así sea, ¿no? Que la gente la pase bonito, se trata. Oye, la vida es muy dura. Exactamente. De una vez te quiero comprometer e invitar. Digo, yo sé que en tu programa de 5P lo manejaste en algún momento. Sin embargo, estaría excelente que nuestros amigos de Chilangueando pudieran recibir de ti alguna plática relacionada precisamente con este cierre de ciclos obligados, que son precisamente de fin de año o de cumpleaños o de cualquier fecha la que tú quieras, pero que normalmente se da precisamente a final de año. Tú nos comentabas que tienes mucha chamba, afortunadamente, para ti, a final de año, precisamente por estos ciclos forzosos que la gente lo obligan a cerrar. Claro, mi querido Alfa, cuando guste. Sí, en algún momento en el ya fenecidísimo 5, pero ya no creo que nadie recuerde eso, quizá para bien. Hablando de la historia, esta historia sepultada. Así es. Y vamos a hablar de eso y muchas cosas más, pero cuando gustes, yo feliz de la vida podemos hablar de eso. Sí, en noviembre, en diciembre se me junta la chamba. Te voy a confesar, de manera que ahora no me junté tantas, muy a propósito, por razones que tú ya sabes. Ya Okay. abrí un poco de chamba. Sí, yo sé. Dedicarme más como a las asuntos personales. Entonces, pero sí, encantado, podemos platicar. Sí. Sí, qué valiente, qué barbaridad. Como debe de ser. ¿Qué te puedo hombre decir? ley. El camino del hombre ley. Está muy bien, usted muy bien, felicidades. Gracias, Pues bueno, Alfa. precisamente en Chilangueando nos gusta platicar sobre este tipo de temas, de tópicos, y hoy vamos a describir precisamente, o vamos a tratar de describir, de entender qué es la historia, para qué carambas nos sirve la historia como seres humanos, y
los propósitos que tal vez no conocemos de la misma, ¿no? Si a una persona, perdón, le preguntas qué es la historia, pues a lo mejor te da una descripción más o menos relacionada con que pues es pues, lo que sucedió hace muchos años o hace tiempo y que está en los libros o está en algún documento, llámese libro, llámese video, etcétera. Pero creo que hay muchísimo más allá. La historia tiene muchas funciones. Existe una cantidad impresionante de, vamos a decirlo así, no sé si sea una ciencia o no, pero existen muchos temas alrededor. No nada más la historia, puede ser, no sé si la antropología tenga mucho que ver, me imagino, con ello. El tema de la geografía, las matemáticas, vamos, es algo que está relacionado con todo lo que estamos haciendo. Todas las cosas, conceptos que tenemos al día de hoy tienen su historia, tienen un origen. La química, por ejemplo, con la alquimia, lo que decíamos de la psicología, tiene una historia que empieza con la filosofía y así nos podemos ir a diferentes ramas o materias que manejamos actualmente, que anteriormente no nada más se conocían con otro nombre, sino que tuvieron un origen bueno, que en su origen, perdón, fueron muy diferentes el día de hoy. Entonces, no sé qué tan profundo vayamos a llegar con este tema de la historia, mi querido Omar, pero creo que va por ahí, ¿no? Pues mira, mi querido Alfa, me encanta cómo comenzaste y aparte ya tenemos un comentario por ahí que dice que la historia es subjetiva. No, así, la realidad, no. La historia es una ciencia, así, tal cual. Ok. ¿Vale? Tiene un montón de corrientes y o sea, hacer historia no es tan fácil. O sea, lo cierto es que sí, todos tenemos una historia personal, eso lo reconocemos. No hay en eso no vamos a decir que no. Pero de ahí a decir que cualquiera puede hacer historia y que por ende la historia es subjetiva, pues no. Ahora cuidado con la palabra subjetiva, ¿no? O sea, hay corrientes filosóficas que consideran lo subjetivo como la mera neta, así, de arranque, ¿no? Solamente tú hablabas de la antropología. Yo como antropólogo, como egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la que tengo el gusto de seguirme formando, puedo decirte que tú puedes hacer... Para poder hacer antropología necesitas historia a huevo. Es más, para poder hacer economía, claro, para poder hacer sociología, no puedes hacerlo sin historia. Música. Pero puedes hacer historia y prescindir de todo lo demás, ¿eh? A los historiadores, o sea, claro, prácticamente, mientras hay humanidad, todas las demás ciencias se la Pérez Prado. Punto, ¿no? No hay de otra. Tal cual. Ahora, la historia tal cual. No es como por sus chilaquiles, ¿no? O sea, así tal cual. Hay muchas corrientes, pero ni siquiera digo yo, uno de los grandes titanes modernos de la actual historia, el doctor Enrique Moradiellos, uno de los más ilustres historiadores que están con vida, parte de la Real Academia de la Historia en España, dice, y no lo dice él, o sea, lo dicen sus predecesores, pero él pone estas 3 reglas de manera muy sucinta. Hay 3 reglas para que la historia sí sea historia y no sea lo que se te antoje. Si no las cumples, eso no es historia. Es un cuento, una narración, quién sabe qué sea. Primera regla. Para que la historia neta sea historia, tiene que tener una fuente comprobable. No puedes sacarte, o sea, ojo, no tiene que ser necesariamente escrito, ¿vale? O sea, puede ser historia oral. La historia oral se vale. Hay comunidades donde no hay escritura y la historia oral es lo único que recupera, ¿vale? Entonces, pero cuenta. Cuando hablas de la historia de un pueblo, cuenta. Es más, la parte arqueológica pictórica también puede ser una fuente y te puede servir para armar una historia, ¿va? Número 2, la historia es humana. No puede haber un mito ahí engarzado. O sea, no, lo que tú estás contando no puedes achacárselo a Dios. No puedes achacárselo a los ovnis. No puedes achacárselo a la divina providencia, ¿ok? O sea, si eso es historia, lo hizo otro ser humano. Tan, punto. Y la tercera y última, la historia depende de la cronología. Y la cronología siempre va para adelante. Lo que estás contando es lineal. No puedes hacer un giro bien loco para saltar de una etapa histórica a otra. Esas son las 3 reglas básicas de la historia. Y como ya nos están pateando para irnos a corte, vamos a dejarlo aquí. Y ya regresamos dejándolo solo así con esas 3, porque la historia es una ciencia, ahí van las reglas y ahorita continuamos. Perfecto. Pues muy bien, para que la gente empiece a digerir todo este tipo de temas, los dejamos con una rolita en nuestro primer corte nos vamos con Basi Cortés,
y la canción se llama Hand in Hand y les decimos bienvenidos a Chilangueando. Bien, pues ya estamos de vuelta. Precisamente de las efemérides que traía el día de hoy, les quiero compartir nada más esta. Bueno, esta y el Día Internacional. En 1906 nace en la Ciudad de México Edmundo O'Gorman, destacado precisamente historiador, mira, muy ad hoc. Autor, entre otras obras, de La Invención de América. Y, como le estaba comentando también... Ajá. Y también comentar que hoy es el Día Internacional de la Evolución. ¿Sí? Y tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero de ellos, que en el año de 1859 se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, y el segundo,
que en 1974 se halló el esqueleto de un homínido muy antiguo. Esto es un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johansson. Entonces, igual para aquellos que crean que venimos del mono, pues estas efemérides y el Día Internacional de la Evolución, pues te abrirán un poquito más los ojos acerca de este tema. Todo, mi querido Alfa, ya ves como de que para aquellos que crean eso, de nuevo es ciencia. No, esto no son creencias, esto es así, ciencia, hay una teoría y demás, o sea, como con la historia, ¿no? O sea, hay gente que la denosta y se vale, no vamos a convencer a nadie, o sea, ahora le va, pero pues también, o sea, la teoría de Darwin, o sea, por hasta donde tenemos evidencia, o sea, salvo que un día llegue Diosito a regañarnos, no voy a decir que no vaya a pasar, pero mientras eso no pase, no tenemos de otra. Así que o se aparece pronto o nos deja seguir nuestra teoría de la evolución, porque no tenemos otra sopa hasta nuevo aviso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y a lo mejor no quiero centrar la conversación en este tipo de temas, pero hay muchos estudios que hablan incluso de los otros seres humanos o de las diferentes, vamos a dejarlo así, diferentes tipos de homínidos previos al ser humano, ¿no? Se habla, estamos hablando de miles de años donde ya existía estos seres, digamos así, hablamos los homínidos, no necesariamente es que cuando decimos chango, pues te imaginas al chimpancé, te imaginas al gorila, sin embargo, la característica, digo que de por sí compartimos cierto porcentaje, un alto porcentaje de ADN con ellos, pero hasta donde los estudios han llegado, pues los homínidos se repartieron, no estaban, digamos que segregados en diferentes tipos. Algunos de ellos ya no pudieron evolucionar y de alguna otra manera se extinguieron, y otros de ellos incluso hasta se juntaron. Pero bueno, precisamente este tipo de descubrimientos lo que hacen es cada vez armar un poquito más y mejor el rompecabezas de la humanidad, ¿no? Es evidente que hemos tenido evolución, todos entendemos que provenimos de un solo, es que no quiero decir de un solo hombre y una mujer, pero al final somos la misma raza humana, pero aún así tenemos colores de piel, características diferentes. Entonces, ¿existe evolución? Sí, porque yo no soy igual en características a un asiático, y de igual manera tampoco a alguien que habita en África por el color de piel, el tipo de cabello. Sin embargo, se entiende que hasta el momento todos provenimos de un, vamos a llamarles así, un Adán y una Eva, aunque no necesariamente son los de la Biblia. Me refiero a los temas de la evolución, ¿no? Y el nacimiento de la raza humana como tal, pues se va hacia África precisamente, y no como lo dicen las escrituras, necesariamente tiene que ser en Medio Oriente. Claro, mira, algo que tenemos aquí en consideración, si quieres luego le dedicamos todo un programa a la evolución, porque la evolución sí es un temota. Y fíjate, curiosamente la evolución, para que veas, hasta la fecha sigue escapando a la historia. ¿Por qué? Porque o sea, es difícil interpretar las fuentes. O sea, sí hemos intentado hacer una reconstrucción basándonos justamente en las reglas de la historia, en las herramientas que la historia nos proporciona, pero tenemos demasiados eslabones perdidos. Es muy complicado. O sea, por ejemplo, o sea, los seres humanos, el género Homo, somos los únicos que hemos sobrevivido de. No hay más, ¿no? O sea, no sabemos qué pasó con ellos, no sabemos si los eliminamos como nuestra destructora naturaleza, o hay otra corriente que dice que con ellos nos fusionamos, ¿no? Que mucho del hombre del Neandertal es parte de nuestro ADN, ¿no? Y hay otro Homo por ahí por Asia que también tenemos mucho de su ADN, por ejemplo. Entonces, pues, no sabemos todavía qué pasó con eso. Eso es una historia, ¿no? O sea, entonces el detalle está en que pues, estás taloneando contra la historia bíblica, que esa sí es una creencia. O sea, va de nuevo, o sea, yo no soy antirreligión ni mucho menos. Soy creyente, pero tampoco soy tonto ni ciego. O sea, también, o sea, no pueden decirme que el planeta tiene 5.000 años de vida, nada más, o 7.000, no sé cómo está la onda. O sea, y no, tenemos fósiles más antiguos y los seres humanos morían de infecciones dentales. Entonces no es como que Dios un día diga, ya, basta, voy a aparecer. No, o sea, vamos a llevarnos la leve, ¿no? Con aquello que no conocemos. Y es que justo esa es otra de las cosas de la historia. La historia tiene un montón de corrientes, pero hablando de historiadores mexicanos, que los ha habido y ha habido muy buenos, tú hablabas de O'Gorman, pero, por ejemplo, José Luis González y González, uno de los grandes historiadores mexicanos, de los que personalmente soy más fan,
él decía que hay una historia oficial, y esta historia oficial él le llamaba la historia de bronce. Y era una historia así completamente hecha, pues a los estados, a las naciones, a los pueblos, les interesa tener una historia. Los dirigentes siempre van a querer justificar por qué están ahí, por qué son quienes dirigen. Pregúntale al actual gobierno, ¿no? O sea, no, el uso del apelativo de la 4T no es inocente, ¿no? O sea, están intentando hacer historia, el problema que tienen es que no son muy listos, entonces están intentando hacer al carbón y la historia no se crea de hoy a mañana, ¿no? Bueno, la historia de bronce, cuando estás en una democracia, la historia de bronce está a debate, todo el tiempo. Y los mismos gobiernos incitan ese debate de la historia de bronce. O sea, se vale, ¿no? Cuando estás en una dictadura, pues eres perseguido, obviamente, ¿no? Porque la historia de bronce tiene elementos míticos, deja de ser historia, ya dijimos que la historia del ser humano no es. Entonces, y ya, pero si te vas contra ese discurso, te encarcelan. Pero ese es el otro detalle, que estos extremos crean a los dinamitadores de la historia. Literalmente, o sea, hay gente que dice que toda la historia de bronce es mala y que deberíamos volarla en cachitos para tener una visión muy crítica de la historia. Entonces son el otro extremo, ¿no? O sea, no está mal que haya dinamitadores de la historia, ni tampoco debemos de creerle toda la historia de bronce. ¿Qué hay que hacer? Pararnos en medio. Con una historia comprensiva que justamente diga qué pasó, por qué pasó esto. Y ser abiertos a, pues la neta, o sea, dejarnos de filias y fobias, ¿no? O sea, entender que la historia la hacemos los seres humanos y cometemos un montón de errores, somos perfectibles. La historia no... Y precisamente por eso, claro, y precisamente por eso, y porque han existido tal vez algunas ideologías basadas en una historia tal vez no tan comprobada, que de pronto cuando la gente se da cuenta de que algo no está bien, tiende a censurar prácticamente todo. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo creo que una vez platicábamos tú y yo de que México no tenía héroes, ¿no? Y que los héroes de México eran inventados. Ejemplo, los niños héroes, el niño artillero, el pípila. Sin embargo, la historia, para empezar, no todas estas personas que acabo de mencionar tienen un sustento, llámese un acta, algún registro, lo que tú decías, alguna fuente confiable que digan que estas personas existieron y que estuvieron donde dicen que estuvieron, ¿no? Y después entran las interpretaciones y entra, digamos que la otra historia, o la conspiranoia, o aquellas cosas que igual siguen sin estar fundamentadas, pero que se basan en una hipótesis o en una creencia de una persona y que de pronto se hicieron virales. Y ahorita es muy común que algo así se haga viral, ¿no? Simplemente es cuestión de abrir los programas de chismes para entender cómo funciona toda esta parte. Pero bueno, específicamente del Pipila, pues existe una estatua, y a lo mejor piensas, pues, que si existe una estatua quiere decir que a lo mejor sí existió, y es que a lo mejor existe un relato, pues sí hay un relato, posiblemente haya existido. Sin embargo, como él, como Juan Diego, como muchos otros personajes, hablo ahorita nada más de México, hay algunos personajes que no se ha comprobado tal cual la existencia y que tal vez se crearon únicamente por lo que hemos platicado en algún momento, ¿no? Lo que pasó en 1930, esta necesidad de nacionalismo, esta necesidad de crear para que uno sintiera ese patriotismo y esa nacionalidad muy a pecho, ¿no? A tal grado que lo que platicábamos hace unos programas, de que incluso algunas tradiciones las tachaban o las etiquetaban de prehispánicas, cuando la realidad es que no fue así. Claro, porque como hemos platicado en otros programas, mi querido Alfa, pues la historia también se vende, ¿no? Los gobiernos venden su historia y venden sus tradiciones, o sea, eso... No, hay que ser honestos, ¿no? Y sí están bien chidas. En México tenemos tradiciones maravillosas, ¿no? O sea, a mí sí me duele que no vaya a haber posadas, ¿no? O sea, no debe de haber posadas, estamos en emergencia sanitaria. Hay tradiciones bien bonitas, pero pues, también tenemos que ser bastante sensatos. Tú y yo hemos platicado esto, ¿no? La falta de héroes de México, pero pues, o sea, hay que ser, o sea, también nos podrían argumentar, ¿no? Depende a quién le preguntes. Pregúntale a mi querido Bravo y te va a hablar del héroe del 2 de abril. O sea, para él, claro que hay héroes, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, podemos hablar del héroe de Nacosari, que hay un registro histórico de él que salvó toda una población a cambio de su vida, ¿no? En un acto muy heroico.
hay para quienes Juárez es un héroe, ¿no? Habemos para quienes es una rata. Entonces, o sea, es muy, muy variable a quien le preguntemos por el heroísmo, porque, pues, de nuevo, los héroes también venden. O sea, así como yo soy Team Bravo en esta parte, cuando, o sea, Díaz fue un buen presidente, medio amante del poder, pero lo fue, digo, también era un humano, ¿no? Y le encantaba el poder y había mucha gente pobre y tenía sus errores, órale va. Pero es que eso es justamente, para eso necesitamos la historia. La historia nos permite ver esto así en 360 y entender que aquí no hay santos ni diablos. La historia es igual que la vida. Claro. O sea, no es maniquea. No hay posturas absolutas, no hay nadie que, o sea, gente perfecta ni gente completamente aborrecible. Hasta el más malo tiene cosas buenas y hasta el más bueno tiene cosas reprobables. Así. Para eso la historia. Creo que estoy de acuerdo contigo y podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Creo que el tema es cómo interpretes precisamente la historia. Tú y yo podemos leer el mismo libro y podemos tener conclusiones completamente diferentes y opuestas, ¿no? Cuando hablamos de un personaje ficticio, podemos depender de la creación o de el estilo, la pluma del escritor para definir el carácter, la personalidad, incluso los rasgos físicos, pero tú y yo no lo podemos imaginar de manera diferente. Un historiador, cuando escribe los acontecimientos, pues tiene que depender de dos cosas. Una, si estuvo ahí, si estuvo presente durante los hechos, y la otra es cómo lo escriba, ¿no? Ahorita estoy viendo una serie muy, muy buena y muy famosa en Netflix, precisamente The Crown, la historia de ¿cómo se llama? Pues de la reina Isabel. Y sé que es ficción. Ajá, y sé que es ficción lo de mi Chabela, lo de mi soberana, mi reina, que llama por los 94 años, ya tenemos que cuidarla mucho. Pero final, Chabelo contra Chabela. Sí, va a estar muy bueno. Pero bueno, creo que tiene todas las de perder Chabelo porque los cuidados que tienen uno y el otro son completamente diferentes, ¿no? No, los cartes, es corrección, mi Chabelo. No, yo sé, digo, si tomó agua de la llave, pues digo, puedo aguantar todavía mucho más, ¿no? A lo que voy con esto es que incluso en esta serie sabemos que es una cuestión ficticia porque ni los diálogos ni las reacciones son las correctas, pero algo particular que quería compartir de ahí es que existe durante todos los recorridos que ellos tenían por el Commonwealth o los diferentes países del reino, existía la prensa, ¿no? Y era prensa que era del palacio. Es decir, es como cuando vas con el Papa, existe un cierto grupo de prensa y algunos son del Vaticano y otros no. Igual también cuando acompañaban a la reina, lo hacían en su mayoría, o casi todos eran del reino, y aún así trataban de que fuera lo más objetivo posible y que no fuera ni una cuestión de propaganda ni nada por el estilo, cosa contraria a, pues podemos hablar de las campañas, podemos hablar de las mañaneras, donde evidentemente existe un sesgo hacia promover o ensalzar este tipo de gobiernos. Entonces, creo que va a depender de tres factores. Uno, si la persona estuvo ahí o tiene fuentes confiables para poder redactar sobre la historia. Dos, la interpretación que tú le des. Y tres, el sentido con el que escribas la historia. Creo que son cosas que tenemos que aprender a discernir. Volviendo rápidamente al tema de la Biblia, te puedo decir que de los 4 evangelios ninguno fue escrito durante la época de Jesús. O sea, no hubo ninguno de los apóstoles o uno de sus seguidores que estuviera escribiendo, ya sea en papel, en papiro o en las planchas estas, lo que iba sucediendo. Todas son narraciones de al menos 50, 60 años después de Cristo. Claro, pues aparte, o sea, por ejemplo, o sea, sabemos, hay registro histórico, Cristo nace en Judea, en Belén, perdón. Cristo hablaba arameo, que era el idioma de ese entonces, de los hebreos de su tiempo. La Biblia, que, o sea, yo soy muy fan, me hacen cuentos muy bonitos, y siento que tiene un valor literario precioso, y para la gente que cree en eso espiritual, o sea, fue escrita en griego. Entonces, un idioma que para Cristo, y ojo, estoy diciendo Cristo, estoy reconociéndolo como el Mesías, para que no me tilden de hereje, o sea, era un idioma que para Cristo no era su idioma, no era diferente, o sea, era otra cosa. Entonces,
al final de cuentas, la historia puede no gustarnos, ¿no? Así, tal cual. Puede ir en contra de nosotros, pero pues cuando no hay registro, cuando sí hay registro la tenemos que aceptar, y cuando no hay registro, pues ni modo, ¿no? Y lo que sí vale mucho la pena es nunca quedarnos con una única visión, porque tú lo acabas de decir, tú y yo podemos leer el mismo libro y tener versiones diferentes, lo cual no es malo, pero lo que sí es malo es que alguien se case con una de esas dos posturas. O sea, yo les hablaba de Moradiellos, por ejemplo, que a mí se me hace, aparte él es español, lo que él dice de la historia es un punto neutral si lo pensamos con nosotros como mexicanos, ¿no? Ya González y González, si era mexicano, ¿no? Igual, o Gorman y hay muchos otros. Pero también, o sea, hay gente, por ejemplo, o sea, otro historiador, Díaz Villanueva, que él habla mucho de la contrahistoria, y hasta es un podcast y demás, ¿no? O sea, no es que yo hable de la competencia, pero pues pueden buscarlo y escuchar, o sea, qué tipo de, o sea, de qué lado se narra la historia, depende de lo que vamos a saber. Esto no es malo, está bien, te vale. O sea, pero lo que es importante saber es que sí hay que conocer la historia. Porque si no conoces la historia, vas a caer en cualquier cosa que esté escrita en internet. Y estamos en una época donde el jaloneo ideológico y político del internet está gacho, pero gacho. Sí, por más que han intentado, digamos, trabajar y más en temas de elecciones con estos de las falsas noticias y de los bots, y vamos, creo que estamos de ahorita metidos en un tema de inteligencia artificial que es un poco complicado el poder discernir. Hay cosas que incluso son, vamos, sucedieron, pasaron, pero desafortunadamente, vamos a suponer que la historia está donde está en mis manos, vamos a ponerlo así, pero lo que tú ves a lo mejor en internet o en algún reportaje es esto. Y esto sucede muchas veces con intención de confundir a la gente. Podemos hablar de un video donde un profesor está hablando y está haciendo comentarios misóginos, y la gente que ve esos 6-7 segundos de video puede decir lo que quiera del profesor, ¿no? Que es un machista, que es un misógino, lo que tú quieras. Cuando ve la historia completa, e insisto, estoy dando un ejemplo nada más, te das cuenta que a lo mejor este profesor estaba haciendo algún tipo de alusión o comentarios, o estaba diciendo que ese tipo de comentarios no eran correctos, pero como tú nada más leíste, viste esta parte donde él estaba haciendo los insultos o diciendo los improperios, tu idea de eso es que el profesor, insisto, es un machista, es un misógino. Entonces, y ha pasado, pues por eso es muy importante, uno, que más en redes sociales, digo, no quiero pasar directamente a los consejos, pero creo que es bueno que en redes sociales empieces a investigar las fuentes de las cosas, lo que sucede en internet, lo que sucede en Wikipedia la puede editar cualquiera. Yo puedo decir que mi familia proviene de un linaje muy alto y que estamos pegados con los merovingios, y según la historia de Dan Brown, los merovingios son los descendientes de Jesús, por lo tanto yo soy divino, por tanto yo tengo sangre real, pero si eso lo pongo en Wikipedia, estoy seguro que no va a tardar alguien que llegue y que diga, pues dime dónde están las fuentes. De hecho, Wikipedia mismo te dice, este tipo de párrafo necesita una fuente. Ahora, esa fuente no necesariamente puede ser una fuente fidedigna, te pide una fuente, pero lo puedo sacar de mi blog, donde estoy diciendo lo mismo. Por eso es muy importante que cuando uno lee, o sea, todo el mundo entiende que el Deforma, por ejemplo, son chistes y que a veces está basado en historias reales. Pero si de repente ves uno que dice nota roja CL o nota roja MX o algo por el estilo, y no tienes una fuente fidedigna, tienes que empezar a desconfiar. El problema es que la gente, al impacto visual que tenemos principalmente en redes sociales, es a lo que reaccionamos primero. Ya después, y lo hacemos porque lo hacemos con las vísceras, ya después como que entendemos un poquito más. Y quisiera tal vez explicar esto mejor, como cuando existen juegos de palabras en un post de internet, donde tú sabes que muchas veces no leemos la palabra completa, leemos el principio y el final de la palabra, y a veces, digo, el cerebro hace el resto, y muchas veces hasta son bromas, donde, te voy a dar un ejemplo, dicen yo sí al alboroto, y hay gente que, insisto, como el cerebro nada más lee la primera y la última letra, piensa que es aborto, y empiezan ahí los insultos y todo, y de repente dice, ya leíste bien, dice alboroto. Claro. Digo, me ha pasado porque he leído muchos posts así, ¿no? Pero bueno,
Mi tema y mi punto principal al que quiero llegar con esto es que tenemos que tener mucho cuidado con la historia, sí buscarla, sí leerla, sí tratar de analizarla, porque también eso te va a dar opinión para poder convivir con la gente y tomar decisiones. Claro, porque al final de cuentas, o sea, estos ejemplos que tuviste me gustaron mucho. O sea, los seres, quienes hacen internet, y sí hablo de las grandes compañías, aquí sí hablo de Google, hablo de Facebook, hablo de Twitter, saben perfectamente cómo funcionamos, ¿no? O sea, saben que lo que vemos en internet estimula la vía dopaminérgica, que nos puede poner así, o sea, va directo a nuestras emociones, nos puede pegar, Uh-huh. y entonces hace reaccionar, o sea, nos pueden orientar, ¿no? O sea, se sabe qué es lo que pasó por la campaña de Trump, ¿no? O sea, estos 4 años que nos estamos chutando de El Soldado Naranja, pues vienen a partir de un gran experimento, que salió a la perfección de manipulación emocional en redes. Y sí, bueno, yo no les digo que no reaccionen, todos reaccionamos así a esas cosas, pero pues el paso es respirar tantito y ver de dónde viene, ¿no? Tratar de corroborarlo. Porque ahora tú hablabas de la wiki. Jimmy Wales, el fundador de la wiki, tan sabe que hay ahí un problema y ya hay muchos. Así, haz un experimento sencillo. Mira, hace rato, yo hace 8 días fui brutalmente apedreado, o sea, cuando hablamos de música, o sea, y tal vez justificadamente, nunca lo sabré, pero hagan el experimento, o sea, entren a la wiki y googleen así, no sé, googleen Daddy Yankee, así. Bueno, no sé si se googleen, ¿no? Wikipedia en Daddy Yankee. Entren al perfil de esta persona y entonces van a darse cuenta que lo van a poder editar, ¿no? Todo bien. Pero Daddy Yankee solo es un cantante. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, y la wiki es hasta su logo, la enciclopedia libre, o sea, cualquiera puede editar. Es un espíritu colaborativo muy bonito, porque si tú sabes algo que yo no sé, o sea, trata de corroborarlo, trata de editarlo, ¿no? Pero busquen ahora, cámbienlo, busquen Hugo Chávez y busquen la pestaña de edición. Y a diferencia de con Daddy Yankee, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque es un artículo protegido. O sea, porque es una figura muy polémica, porque todos sabemos lo que hablo, o sea, ahí se están agarrando a espadazos, y entonces, o sea, al final hasta los de la wiki saben que tienen que proteger la historia, porque la wiki es muy consultada. Ya en esta época mucha gente, o sea, justamente tratando de no caer en estas fake news, lo primero que dice, pues voy a la wiki, ¿no? Pero también de nuevo, gente con intereses muy específicos, ya ha pasado, se han metido a editar la wiki. Entonces, o sea, ya hay hasta candados ahí, ¿no? O sea, te piden fuentes, te piden un trabajo de edición real. O sea, y de hecho, antes de la pandemia, no sé, todavía muy probable, pero no sé, hay talleres para formar wikipedistas. ¿Por qué? Porque los wikipedistas, o sea, no es por ponerme romántico, pero pues también escriben una historia a la que mucha gente es la única forma que tienen de acceder a ella, ¿no? O sea, la neta es más fácil meterte a Google y googlear lo que necesites, que muy probablemente te saque un artículo de la wiki, porque la wiki es muy famosa por su neutralidad. O sea, sí es una fuente que puede ser viable, tal vez no profunda, tal vez desactualizada, pero para iniciar, órale va. Eso es más fácil que comprarte un libro, ¿no? O que buscar realmente a los verdaderos actores, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, internet es la caldera de los odios. O sea, y la gente se puede llevar por todo aquello que odia, pues para decir cosas que no necesariamente son las que debían decir. Entonces, o sea, el detalle está aquí en que siempre hay un jaloneo por las versiones. Esto es al final del día, o a la larga, se vuelve como los ligues, ¿no? O sea, si tú tienes un amigo y tu amigo termina con su novia, con su novio, pues entonces, o sea, lo más probable es que el ex se vuelva el malo, ¿no? Automáticamente. Pero no conoces la historia de él o de ella. Y hay una frase ahí muy bonita, histórica, 100%, y que habla mucho, o sea, la historia la cuentan los vencedores, no la cuentan los vencidos, ¿no? Entonces, los vencedores ganaron, pero tienen un objetivo. O sea, imaginemos una dimensión alterna en la que tal vez sí seas Sir Alfa de Duque de Illescas. Entonces, en esa dimensión alterna, vamos a imaginar o vamos a pensar que Díaz y Madero hicieron un pacto, ¿no? Hicieron un pacto y nos ahorramos la revolución. No es poca cosa. Ojalá. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Pero como bien dices, eso solo es ficción, ¿vale? Y ya nos están pateando para el puerto otra vez. Ok.
Digo, ¿seré yo que no me están llegando las actualizaciones? No soy Sí, yo que me era yo, adelanté y precisamente. me leí muy rápido, más bien, por lo que veo. Sí, yo creo. Pues vamos a irnos a nuestro segundo y último corte. ¿Con qué nos vamos a ir allá en cabina? Que no sé si esté Karen. Nos vamos con una de las rolas. Pues con una rolita de las que te gustan. Preséntala, por favor, mi queridísimo Omar. Cálmense, banda brava. Con una rola que dice no es lo mismo. Regresamos. Halo. Ya estamos de vuelta y quisiera saludar a todas y cada una de las personas que se están uniendo, principalmente acá de nuestro barrio de Cuautepec, barrio bajo, barrio alto, anexas, Pocholandia, como ustedes le quieran llamar, que en pocos meses, mi querido Bravo, te voy a dar un tour porque ya tenemos o ya estamos por tener nuestro como tipo teleférico, entonces ya vamos a poder ir de Indios Verdes a Barrio Alto en menos de 40 minutos, según yo, 50 minutos, y podemos ni siquiera, saludos a Cross Drago, que por aquí se anda uniendo también, con él nos dábamos unos buenos machetazos cuando entrenábamos lucha libre. Te decía, te puedo llevar ahí a las faldas del cerro, del Chiquihuite o de más atrás, allá por Barrio Alto, y en una de esas, si nos aventuramos, a ver si regresamos a bajar con vida, nos podemos ir a la mismísima cueva a la cueva del diablo, que una vez lo intentamos, pero estaba muy, muy retirado, caminamos por creo que más de una hora, nos agarró la lluvia arriba,
era lluvia o neblina, no me acuerdo, pero estábamos mojados y nos tuvimos que bajar. Pero bueno, hablando de historias de Coatepec, precisamente. Pero bueno, ¿cómo hacerle, Omar, para, insisto, o más bien, podemos empezar a concluir tal vez los temas de la historia? ¿Para qué nos sirve la historia en conclusión? Me encantaría casarme con esa visión romántica bien bonita que dice que un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, pero pues no, o Lo sea, la dije la evidencia semana empírica pasada. sí, no, o sea, lamentablemente la evidencia empírica no nos muestra eso, ¿no? O sea, yo creo que estamos en el Mm, momento de la humanidad en el que tenemos más acceso al conocimiento. Cualquiera que tenga un smartphone, plot twist, todos son smartphones ya, es muy difícil encontrar uno que no lo sea, pues te puedes meter a ujú, googlear lo que quieras, ¿no? Y tener acceso a la historia. El problema es que no solo es tener acceso, es tener la voluntad, tener las ganas. Pero hay mucha gente que sí sabe la historia, aunque sigan siendo los menos, y pues veamos quién está en el gobierno, ¿no? O sea, es el regreso de los setentas. Entonces, mucha gente ujú. que vivió los setentas sigue viva y le dio empuje a ese proyecto. Entonces, estamos condenados a repetirla, pues, aunque lo sepamos, ¿no? Incluso a nivel personal. Pensemos en esa gente que tiene siempre el mismo patrón de pareja. Saben su historia, pero Claro, la siguen repitiendo. Entonces, sin embargo, la historia sí es necesaria. O sea, ¿por qué? Porque, de nuevo, Moradillos menciona que todos los seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos parte de algo más grande que nosotros, de algo que nos hagas formar parte. Y pues por fortuna algunos tenemos familia, ¿no? Por ejemplo, otros no. Pero, y aunque la tengas, aún necesitas sentirte parte de un grupo, de un credo, de una nación. Entonces, al final de cuentas, la historia pues, se acaba volviendo identitaria. O sea, claro que hay que tener, no quiero tampoco mm, casarme con esa, porque al final de cuentas, pues yo no soy historiador, ¿no? Como buen antropólogo, sé la gran importancia de la historia y como psicólogo la necesidad de la historia personal, pero no me quiero aventar la frase de la defensa de la historia, porque no sé si los colegas historiadores me vayan a chicharrar, ¿no? Pero sí es importante pensar en que la historia es vale. necesaria y sin embargo es una profesión muy denostada. En México por lo menos, el historiador es uno de de los profesionistas que menos gana. Está muy cañón Ujú. aventarte la de ser historiador y vivir decentemente de eso. Entonces, muy Bueno, ¿qué te necesario. puedo decir, no? Perdón, con las cuentas de OnlyFans y TikTok, digo, cualquier profesión que te cueste una carrera, maestría, doctorado, gana menos que eso. Entonces, Pues acaba de salir un meme, mi querido Alfa, que dice, yo sabiendo que me tengo que ir a trabajar, pensando que un youtuber o una chica que vende fotos de sus pies por internet gana 10 veces lo que yo. Entonces, exactamente, sí, no, o sea, exactamente. pero bueno, también mira, hay quienes, hablando de historia, dicen que por mucho que mucha tecnología y mucho acceso a la información, estamos en un segundo oscurantismo, ¿no? Digo, Ujú. es una visión muy fatalista y te confieso que no soy mucho de leer ese tipo de comentarios porque pues tampoco me gusta pensar como en fatalismos históricos. Sin embargo, pues sí, lo que sí considero y sí creo, valdría la pena, ¿no? Darle pues una repasada y ver por qué están, o sea, en qué se basan para pensar que estamos en un segundo oscurantismo. Porque por otro lado, pues pareciera que no, ¿no? O sea, tal cual. O sea, podría parecer que no, que al contrario, que es una época de progreso, pero eso es otro tema súper escabroso. Sí, digo, creo que va a depender mucho de con quién platicas, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas Definitivamente. es muy difícil todo lo que, o sea, la historia también es un área de disputas. Siempre Ujú, habrá una batalla por quién cuenta la historia. Porque lo que sí exactamente. es, y tú lo dijiste en algún momento del programa, la interpretación. Claro. Y creo que algo de lo que sí podemos estar seguros es sobre este tema de la globalización, el cómo corren las noticias de un lado a otro del mundo tan fácil, tan rápido. Incluso podemos estar en vivo presenciando algo que en otras ocasiones, en otras épocas, solamente nos hubiéramos enterado tras los cables o tras las redacciones. Cuando cerraban las redacciones, al siguiente día lo leías en el periódico, ¿no? Al día de hoy, insisto, puedes presenciar algo tan impresionante como la votación de un país, de uno de los países más poderosos del mundo. Puedes presenciar un fenómeno
que está sucediendo en todo el mundo y que allá es de noche, aquí es de día o viceversa, la globalización creo que sí es algo que es un hecho, ¿no? Y es algo que históricamente no se tenía, al menos en la historia oficial, digámoslo así, porque si nos metemos a temas donde hay muchas civilizaciones que tenían algunas características en cuanto a arquitectura, en cuanto a pintura, pues digo, nos metemos en otros temas que el día de hoy no se han podido comprobar, ¿no? Pero la globalización existe el día de hoy y precisamente lo que tú comentas, el acceso a la información es mayor todavía, es más amplio, pero de la misma manera estamos, digamos que, expuestos a estas falsas historias o esta interpretación de la historia más que la historia misma. Entonces, creo que la segunda pregunta, y para cerrar, precisamente sería esa: ¿cómo uno puede ayudar a identificar la historia y no caer en cuestiones de interpretación? Digo, tú ya lo dijiste, la historia la escriben los vencedores, hay una versión de la visión de los vencidos por ahí sobre la conquista, pero aún así creo que tiene un dejo de parte de, digamos, que los ganados y no tanto los derrotados, pero bueno, tal vez sea una excepción de muchas, ¿no? Pero ¿cómo protegerse precisamente de lo que no es historia? El detalle está que cuando algo de verdad no es historia, o sea, cuando solo es una conjetura, es fácil, o sea, darse cuenta porque no tiene fuentes. O sea, el punto es siempre intentar buscar las fuentes. La gente que hacemos investigación nos machacan mucho con las fuentes. Esto que estás diciendo, ¿de dónde sale? Así. Las fuentes bibliográficas, ¿no? Que hay un video viral Claro. ahorita de que mucha gente, creo que ya era ¿de qué? De Híjole, de La Paz, del Tecnológico de las La leyes, Paz. ¿no? Pero era Sí, la cara de leyes, ¿no? Que no era sabían una lo que carrera eran de las fuentes contabilidad. bibliográficas. Contabilidad, Y estaba imagínate. reclamando a la docente porque les decía que la palabra fuentes era de corte jurídico. Bueno, ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Si estudiantes de nivel universitario te salen con eso, pues ya te puedes dar cuenta de qué tan amolado estás, ¿no? Porque sí, las fuentes Uh-huh. son el material de trabajo de los historiadores, pero todos requerimos fuentes para el momento. O sea, estamos en una época, es tal vez uno de los grandes triunfos de la época. Todo lo que tú digas tiene que estar respaldado por una fuente. Y lo digo con mucho dolor de corazón, mi querido Alfa. Uh-huh. Triste y desafortunadamente, todo lo que tenemos del pasado prehispánico son fuentes de segunda mano. ¿Qué quiere decir? Así es. No la sabemos de los protagonistas de los pueblos prehispánicos. Es lo que los Uh-huh. conquistadores escribieron de ellos. El real pensamiento prehispánico nos es inasible. Por lo menos hasta el día de hoy no tenemos una forma de llegar a ellos y hay una probabilidad tristemente muy alta de nunca poder llegar realmente. No, lo más seguro es que no, y en algún momento lo platicamos, ¿no? Son precisamente interpretaciones de una traducción que al final redactaron frailes o monjes de la época, y a veces hasta 4 o 5 al mismo tiempo estaban redactando lo mismo y después se hace una compilación, pero aún así era para evitar que se te fuera alguna palabra, tal vez algún hecho, algún dato esencial. Sin embargo, eh, insisto, es algún tipo de interpretación. Entonces, tal cual la historia escrita por alguien que vivió en esa época o incluso de la misma del mismo grupo étnico es muy complicado, porque el tema es que la lectura y la escritura no eran unas cuestiones que fueran primordiales para la conquista. Entonces, y como eso podemos tener muchas más, lo que decíamos, de la cultura celta, el tema de los druidas, casi todo se transmitía a través de voces y no había escritos. Entonces, lo que hoy se intenta hacer con este neopaganismo, pues es algo que ha sido distorsionado a través del tiempo, que desafortunadamente tampoco vamos a ver si es o no de los druidas de aquella época, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con esto, digo, ojalá algún día se invente la máquina del tiempo, aunque sea únicamente como meros, o más bien ojalá y como meros observadores nada más para no modificar nada, sin meternos en Por temas de favor, multiversos, pero estará muy interesante hacer eso, ¿no? jalo. Pues ¿Quién sabe bueno, si nos la toca, mi próxima querido semana vamos Alfa? a ver,
pues ojalá, y si no, pues ya donde quiera que estemos lo veremos, como te decía. Vamos a ver qué nos aventamos la próxima semana, el próximo martes. Está por ahí el tema escabroso de la Virgen de Guadalupe, está también el tema que comentábamos, el cierre de ciclos. Hay muchos temas y la ventaja es que nosotros el 100% de los programas tratamos de buscar precisamente esas fuentes para poder distraer a ustedes, lejos de nuestra interpretación, las cosas tal cual como sucedieron. Entonces, pues vámonos, mi queridísimo Omar. Vámonos, mi querido Alfa, un placer como siempre estar contigo aquí en Chilangueando, disfrutando es mucho este tipo de programas, tratando de dar un poquito de luz sobre lo escabroso de la historia. Así es, y como les comentábamos, Chilangueando siempre está buscando las fuentes, y si es un tema de opinión, pues sí lo vamos a decir tal cual, ¿no? Como el tema de Porfirio Díaz, etcétera. Y aún así, pues creo que nos vale un poquito y estará cimentado en algo real. Pues muchas gracias a todas las personas que se unieron, gracias a todos los que escribieron también. Les mando un fuerte saludo. Yo soy Alfa, esto es Chilangueando, y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad. Vámonos. Bye bye. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo único que esperamos es que hayas quedado bien ascendidita y despachada. Pues muchas gracias, señor. El próximo martes a las 8 de la noche por su dosis semanal de testosterona a través de proyectoradiomx.com. Y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.